Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Eh, Vengo a compartir con ustedes cómo fue este tiempo de acompañamiento para con Felipe en su enfermedad. Eh, yo quisiera en principio marcar como dos etapas. Una primera etapa fue cuando Felipe nos enteramos de su diagnóstico y asumimos el primer tratamiento. Esa primera etapa fue repleta de signos, repleta de amor. La verdad que se marcó profundamente la presencia de María por algunos signos muy fuertes, con los que, sumado a las oraciones de todos los hermanos, sumado a gestos de amor de gente que no conocíamos, desde el enfermero que nos atendía, desde el médico, hasta la gente que no sabemos y que solo creo que nos vamos a enterar cuando estemos en la eternidad, de que ofrecía tanto por nosotros. Pero bueno, fue un tiempo, a pesar de transitar la enfermedad con signos muy visibles, una promesa muy clara desde la palabra también, que nos permitía tener en alto la esperanza. Pero volvimos a San Juan, todo muy bien, pero bueno, después tuvo Felipe una recaída y al segundo año, cuando regresamos a Buenos Aires, ese sí fue un camino cuesta arriba, porque los diagnósticos no daban como esperábamos, porque los resultados de los tratamientos tampoco eran los que esperábamos, porque lamentablemente la situación como que cada vez se iba complejizando más, especialmente en la salud de Felipe y también en el contexto familiar, ya que bueno, el pasar tantos años separados, la enfermedad de Walter en el medio de esta situación que lo llevó a un infarto y había que operarlo inmediatamente. Entonces, bueno, eso como que hizo una eclosión muy fuerte en mí y en Felipe. Y bueno, estábamos ya por la necesidad de operarlo a Walter, estábamos conviviendo los 5 en Buenos Aires y Feli estaba como muy enojado, muy molesto, cosa que no había pasado antes. Entonces, bueno, llegó un momento en que le dije, bueno, pongamos las cosas arriba de la mesa, decime qué te está pasando, por qué estás enojado, porque acá todos estamos tratando de poner lo mejor para salir de esta situación. Y bueno, entonces hubo una lluvia de quejas y de situaciones que él, pobrecito, tenía en su corazón guardadas y las fue poniendo arriba de la mesa. Y que, bueno, yo creo que fue lo que él dijo, el sentimiento de muchos, incluso de nosotros también, porque pasan todas estas cosas y bueno, en ese momento mi respuesta fue, que yo considero que no fue mi respuesta, sino fue una respuesta que el Espíritu Santo me animó a dar, fue, mira, yo entiendo todo lo que está pasando y sé todo lo que está pasando, pero yo pongo y lo sigo haciendo mi confianza en las promesas del Señor. Entonces, Él nos ha prometido algo y yo creo que eso se va a cumplir. Hoy todos los diagnósticos dan mal, hoy estamos mal, hoy la situación no nos ayuda, pero bueno, creo en esa promesa. Y después de ese diálogo, que fue en un tono bastante enérgico y fuerte, fue como un silencio conservando la esperanza de que el Señor cumpliera las promesas que nos había hecho. Y un silencio muy acompañado de María, porque si bien había silencio por parte del Señor, o al menos no podíamos ver ningún signo donde pudiéramos decir, bueno, esto va a cambiar, esto va a ir mejor, o no lo podíamos ver, María siempre estuvo con gestos de amor. Yo especialmente en el silencio pude como cobijarme en su presencia, en su compañía permanentemente, y me cobijaba en el rosario porque no podía hacer
mi cabeza no me daba para hacer una lectura, una lección divina del texto del Evangelio. No, o sea, la verdad que con tantos trámites, tantas atenciones, subir, bajar, era como muy agotado, pero sí podía, mientras subía y mientras bajaba, rezar el rosario. Y bueno, ahí se hizo mi dulce compañera, en el silencio. Y sí, en poder guardar en mi corazón todas las cosas que iban pasando. Yo misma me admiraba de esta respuesta que le había dado Felipe, de confiar en esa promesa. ¿Y cuál fue esa promesa? ¿Cuál fue el texto que el Señor en el primer año ya nos lo había dado y en el cual yo seguí apostando en fe a que eso se iba a cumplir? Es Ezequiel 37, del 1 al 6. Sí, del 1 al 6. Dice así: el Señor me invadió con su fuerza y su espíritu me llevó y me dejó en medio del valle, que estaba lleno de huesos. Me hizo caminar entre ellos en toda dirección. Había muchísimos en el valle y estaban completamente secos. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿podrás revivir estos huesos? Y yo le respondí: Señor, tú lo sabes. Y me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor, y estos huesos les voy a infundir el espíritu para que vivan. Los recubriré de tendones, haré crecer sobre ustedes la carne, los cubriré de piel, los infundiré un espíritu y vivirán y reconocerán que yo soy el Señor. Entonces esa era mi jaculatoria permanente. Estaba haciendo lo que estuviera haciendo, cuidando a Felipe o haciendo de comer o atendiendo a mis otros hijos o a mi esposo, y permanentemente me refugiaba en huesos secos. Escuchen la palabra del Señor. Profetizar sobre mis hijos, en este caso sobre Felipe, que todo su cuerpo, toda su sangre, todos sus órganos pudieran escuchar lo que el Señor les ordenaba, que era la vida. Bueno, muchas gracias, hermano. Que tengan una bendecida Semana Santa y sobre todo una resurrección en este Señor que hace maravillas por nosotros. Un abrazo en Dios.